Bacanales, secretos y misterios de las fiestas más infames del Imperio Romano. Las bacanales, conocidas por su carácter licencioso y su vinculación con el dios Baco, dios del vino, la fertilidad y el éxtasis en la mitología romana, son un fascinante tema de estudio. Estas celebraciones, inicialmente adoptadas de los ritos dionisíacos griegos, evolucionaron en la cultura romana, influyendo de manera significativa en su sociedad, religión y política. Las bacanales tienen sus raíces en los rituales dedicados a Dionisio, el dios griego del vino y el teatro, conocido en Roma como Baco. Dionisio era una deidad compleja que encarnaba no solo la alegría del vino, sino también el frenesí, la irracionalidad y la liberación de los límites sociales y personales. Los festivales dionisíacos eran celebraciones comunitarias que incluían teatro, música, danza y procesiones, y se caracterizaban por la exaltación emocional y la transgresión de las normas cotidianas. Cuando estos rituales fueron adoptados por los romanos, se transformaron para adaptarse a las características culturales y religiosas locales. Inicialmente las bacanales eran celebraciones restringidas y privadas, limitadas a pequeñas reuniones de mujeres que veneraban a Baco en ritos nocturnos. Sin embargo, con el tiempo estas celebraciones se expandieron y se hicieron más inclusivas, incorporando a hombres y desarrollándose en eventos públicos de mayor envergadura. Las sacerdotisas, conocidas como bacantes, desempeñaban un papel crucial en las bacanales. Eran las encargadas de organizar y dirigir los rituales en honor a Baco. Las reformas introducidas por la sacerdotisa Pácula Ania permitieron la inclusión de hombres en las bacanales y aumentaron la frecuencia de las ceremonias, que pasaron a celebrarse hasta 5 veces al mes. A medida que las bacanales se hicieron más populares, comenzaron a atraer a una mayor diversidad de participantes, lo que llevó a una expansión de sus prácticas y significados. Los romanos integraron estos ritos en su calendario festivo, celebrando las bacanales en marzo y en otras ocasiones especiales. Las ceremonias consistían en procesiones, sacrificios, banquetes y sobre todo en la consumición de vino, que era visto como un medio para conectar con lo divino. Estas fiestas eran vistas como una forma de escape de la rigidez de la vida cotidiana, ofreciendo un espacio para la liberación emocional y la expresión de deseos reprimidos. La embriaguez, la danza estática y la música desempeñaban un papel central en estas celebraciones, permitiendo a los participantes experimentar una sensación de comunión con Baco y con los demás asistentes. En este sentido, las bacanales eran tanto una experiencia religiosa como una social, fomentando un sentimiento de pertenencia y unidad entre los participantes. Las bacanales tenían un profundo significado religioso. Baco no solo representaba el vino y la embriaguez, sino también la renovación, la fertilidad y el ciclo de la naturaleza. Los rituales asociados a él eran vistos como una forma de honrar estos aspectos y de asegurar la prosperidad y la continuidad de la comunidad. La celebración de las bacanales podía, por tanto, ser interpretada como una forma de apaciguar al dios y de solicitar su favor. Además, las bacanales ofrecían una oportunidad para la transgresión y la subversión de las normas sociales. Durante estas festividades, las barreras entre las clases sociales, los géneros y los roles convencionales se desdibujaban, permitiendo una forma de libertad que era rara en la sociedad romana. Esta temporal inversión de las normas sociales podía ser vista como una válvula de escape para las tensiones acumuladas y como un medio para restablecer el equilibrio social. A pesar de su popularidad, las bacanales también fueron objeto de controversia y represión. En el año 186 a.C., el Senado romano emitió un decreto conocido como el Senatus Consultum de Bacanalibus, que restringía severamente las celebraciones de las bacanales. Este decreto prohibía las reuniones nocturnas de más de 5 personas dedicadas a estos ritos y establecía estrictas condiciones bajo las cuales se podían llevar a cabo las celebraciones. La represión de las bacanales fue motivada por varias razones. En primer lugar, había una preocupación genuina por la moralidad y el orden público. Las bacanales eran vistas como una amenaza a la disciplina y a la moral romana debido a su carácter licencioso y a su potencial para iniciar el desorden. En segundo lugar, la naturaleza secreta y subversiva de estas celebraciones suscitaba sospechas de conspiración política y de deslealtad hacia el Estado. Finalmente, la expansión y la creciente inclusión de las bacanales planteaba un desafío a la autoridad y a las normas tradicionales, lo que alarmaba a los líderes romanos. La represión de las bacanales tuvo consecuencias significativas para la sociedad romana. Por un lado, el decreto del Senado sirvió para reafirmar la autoridad del Estado sobre la religión y la moral pública. Al regular y restringir las bacanales, el Senado no solo intentaba proteger el orden social, sino también consolidar su propio orden y control sobre las prácticas religiosas. Por otro lado, la represión de las bacanales también tuvo efectos en la cultura y en la sociedad romana.
La prohibición y la persecución de estos ritos reflejaban y reforzaban una visión más rígida y conservadora de la moralidad y de las normas sociales. Sin embargo, las bacanales no desaparecieron por completo. A pesar de la represión oficial, estas celebraciones continuaron de manera clandestina, adaptándose y evolucionando con el tiempo. La transición del paganismo al cristianismo en el Imperio Romano marcó un cambio significativo en la percepción y en la tolerancia hacia festividades como las bacanales. El cristianismo, con su énfasis en la moralidad y en el orden, vio en las bacanales una manifestación de paganismo y de decadencia que debía ser erradicada. Los primeros padres de la Iglesia condenaron las bacanales como prácticas inmorales y paganas que contravenían los principios cristianos. A medida que el cristianismo se consolidaba como la religión dominante, las autoridades eclesiásticas y estatales trabajaron para suprimir estas festividades. Sin embargo, algunos elementos de las bacanales sobrevivieron y se integraron en las nuevas tradiciones cristianas de manera transformada. Por ejemplo, las celebraciones de carnaval que preceden a la Cuaresma retienen un eco de las bacanales con su énfasis en la alegría, la máscara y la temporal inversión de las normas sociales. Al comparar las bacanales romanas con otros ritos dionisíacos en el mundo antiguo, se observan similitudes y diferencias que revelan la adaptabilidad y la diversidad de estos cultos. En Grecia, los misterios dionisíacos eran ritos de iniciación que buscaban una conexión más profunda con Dionisios a través de la catarsis emocional y la comunión estática. Estos ritos incluían teatro, música y danzas frenéticas y estaban destinados a liberar a los participantes de las restricciones cotidianas. Las bacanales romanas, aunque derivadas de estos ritos griegos, adquirieron características distintivas propias. La inclusión de elementos más públicos y festivos, así como la integración de aspectos sociales y políticos, diferenciaron las bacanales romanas de sus predecesoras griegas. Esta capacidad de adaptación y de evolución refleja cómo las prácticas religiosas pueden transformarse para resonar con las necesidades y con las estructuras de diferentes sociedades. La interpretación de las bacanales ha variado a lo largo de la historia. En la literatura y en el arte, las bacanales han sido representadas tanto como expresiones de alegría y libertad como de decadencia y exceso. Las bacanales han dejado una marca duradera en la cultura y en el arte occidental. Desde la antigüedad hasta el presente, estas celebraciones han sido una fuente de inspiración para artistas, escritores y músicos. En la pintura, las bacanales han sido representadas por artistas como Tiziano, Rubens y Poussin, quienes capturaron la exuberancia y el dramatismo de estos ritos en sus obras. En la literatura, las bacanales han sido un tema recurrente en obras de poetas y dramaturgos. La figura de Baco y las celebraciones a él dedicadas han sido utilizadas para explorar temas como la libertad, la transgresión y la renovación. En la música, compositores como Händel y Berlioz han incorporado elementos de las bacanales en sus composiciones, utilizando la música para evocar el éxtasis y la emoción de estas festividades. En la sociedad moderna, las bacanales son a menudo vistas a través de una lente de exotismo y de fascinación histórica. Películas, novelas y series de televisión han representado estas festividades como un símbolo de decadencia y del hedonismo del mundo antiguo. Sin embargo, estas representaciones a menudo simplifican y sensacionalizan la realidad de las bacanales, omitiendo sus complejidades y sus significados más profundos. Los estudios académicos contemporáneos han adoptado un enfoque más matizado, explorando las bacanales no solo como una serie de fiestas licenciosas, sino como un fenómeno cultural multifacético que ofrecía una forma de experimentar lo divino, de liberar tensiones sociales y de explorar los límites de la conducta humana. Esta perspectiva más rica y más detallada permite una comprensión más profunda de cómo las bacanales encajaban en la vida y en la cultura romana. En la historiografía moderna, los estudiosos han explorado las bacanales desde diversas perspectivas, incluyendo la religiosa, la social y la política. Desde una perspectiva religiosa, las bacanales son vistas como una forma de culto estático que permitía a los participantes experimentar una conexión directa con lo divino. Desde una perspectiva social, las bacanales son interpretadas como un fenómeno cultural que ofrecía una válvula de escape para las tensiones y los deseos reprimidos en la sociedad romana. Finalmente, desde una perspectiva política, la represión de las bacanales es vista como un ejemplo de cómo las autoridades romanas intentaban controlar y regular las prácticas religiosas y las normas sociales. En el mundo contemporáneo, aunque las bacanales como tal no existen, los principios subyacentes de la celebración, liberación y transgresión continúan manifestándose en diferentes formas. Festividades modernas como el carnaval, las festividades rave y otros eventos culturales siguen una lógica similar, proporcionando a las personas un espacio para escapar de las restricciones cotidianas y para experimentar un sentido de comunidad y de libertad. La persistencia de estas celebraciones modernas sugiere que la necesidad humana de rituales de liberación y de éxtasis es atemporal.
Al igual que las bacanales, estas festividades contemporáneas pueden servir como válvulas de escape para las tensiones sociales y como formas de exploración y de autoexpresión. Las bacanales pues representan un aspecto fascinante y complejo de la historia romana, reflejando tanto la riqueza de su cultura religiosa como las tensiones sociales y políticas de su tiempo. Desde sus orígenes en los ritos dionisíacos griegos hasta su desarrollo y represión en Roma, las bacanales ofrecieron a los romanos una forma de experimentar lo divino y de liberar tensiones y de explorar los límites de la conducta humana.